En este primer video vamos a desarrollar unos puntos que luego debemos profundizar. En primer lugar, demostrar que el descubrimiento de América, o lo que nos han vendido como el descubrimiento de América, es una falsa historia y por lo tanto es un falso descubridor también. El otro punto sería establecer que el verdadero descubridor de América fue Américo Vespucio, el descubridor de facto. Pongan atención con esa palabra porque encaja perfectamente en lo que realmente pasó. El segundo punto es establecer que el proyecto como tal no es de una personalidad específica. Se le reconoce a Américo Vespucio el hecho de haber cartografiado el continente y fue el primero que lo hizo. Y eso está en la historia oficial. Pero que el proyecto en realidad nace en la República de Venecia, en la Serenísima República de Venecia, que era la potencia marítima de la época. El otro punto es investigar cómo el proyecto llega al Reino de Castilla, que es quien al final logran desarrollarlo y ejecutar lo que nosotros conocemos ahora como una invasión. Y por último, aunque realmente todo esto es un solo punto, demostrar que el Cristóbal Colón que nos presentó la historia oficial es un personaje ficticio. Vamos a adelantar un poco la consideración acerca de este personaje llamado Cristóbal Colón. Y cuando se afirma que es un personaje creado por las élites para justificar bajo una figura todo lo que ha pasado, el solo nombre que le colocan ya de por sí ya comienza a traer dudas, porque tantos nombres que existen y le colocaron Cristóbal. Nosotros lamentablemente en nuestra mentalidad colonizada, y eso tenemos que admitirlo en primer lugar, ni siquiera nos ocupamos de investigar qué significaba Cristóbal, y puede verificarlo. Cristóbal significa el hombre que trajo el Cristo. Si el hombre que trajo el Cristo se llamaba el hombre que trajo el Cristo, ya podemos ir entendiendo cuál es el sentido que le quieren dar a todo esto, que no es más que un sentido religioso. Si observamos en dónde lo embarcan, no lo embarcan en la Niña ni en la Pinta, lo embarcan en la Santa María. Si nos vamos a la fecha del posible arribo al Nuevo Mundo, escogieron como fecha el 12 de octubre. A nosotros nos han puesto a discutir sobre la denominación correcta de esa fecha y bueno, que fue el encuentro de dos mundos, el Día de la Raza, ahora modernamente se habla de la resistencia indígena. Es un buen intento, pero tampoco soluciona el problema. ¿Por qué? Porque eso también es una fecha religiosa. Para nosotros nos pusieron a discutir, pero para España el 12 de octubre es el Día de la Virgen María. Y si vemos pues estos tres pequeños elementos y son muchos más, que más adelante es necesario desarrollarlo, así que se va a dedicar exclusivamente un video futuro sobre Cristóbal Colón y cuál es el sentido que realmente tiene la historia oficial con respecto a este personaje y a la forma como lo hicieron actuar. Ahora, es que es tan evidente lo que ellos han hecho que hasta Cristóbal Colón tiene causa de beatificación, es decir, un santo, y por eso hizo el milagro de llegar al Nuevo Mundo sin saber para dónde iba, guiado por la Virgen María, porque necesitaban llegar el día que ella estaba de aniversario. Vamos a decirlo por ahora sí, pues. Entonces es un personaje especialmente creado para la obra que la actual España se adjudica como la descubridora del Nuevo Mundo. Ahora, aquí hay que asentar algo muy importante y bastante grave, muy grave.
Si el personaje es falso, la historia es falsa. Y si la historia es falsa, los invasores son unos usurpadores, porque el proyecto no era de ellos. Es decir, que actualmente, bajo el esquema que ellos dejaron acá en América, las autoridades también serían falsas. Y me refiero principalmente a las autoridades religiosas, porque aunque se hayan dado los movimientos independentistas, no se luchó y no se podía, por supuesto, luchar en contra de la institución que ideologizó, a la institución que colonizó a nuestros pueblos y que aún mantiene colonizados a los pueblos de América. Porque si no fuésemos tan colonizados, al decirnos simplemente que el tipo se llamaba Cristóbal, y ya sabemos qué significa el hombre que trajo el Cristo, que venía en una nave llamada la Santa María y que llega el día de la Virgen, eso es una historia falsa, señores. Así de simple. Si no tuviésemos unas mentes tan colonizadas que nos han hecho incapaces de entender lo básico, de que las 3 carabelas no existieron como tal, que la reina vendió las joyas, cuando al final fue una conspiración para dejar por fuera la corona de Aragón. Aquí no hay casualidades. En esta investigación no van a aparecer milagros. Aquí no se va a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Aquí todo va a ser consecuencia o fue consecuencia de acciones muy bien planificadas. Debemos tener presente que esa época fue conocida como la época del maquiavelismo. Y aquí vamos a ver ajedrez de alto nivel, que ni las computadoras de hoy se atreven a llegar a un nivel de manipulación como el que se llegó en esos momentos. Entonces no es cualquier cosa a lo que nos hemos estado enfrentados sin saberlo, sin entender. Y el problema básico de nosotros, los americanos, es no hemos entendido en qué se basa el sistema de dominio. No es únicamente la religión como tal, porque yo sostengo que ninguna religión es mala, se convierte en mala cuando se utiliza para subyugar a los pueblos. Y eso, lamentablemente, es lo que ha pasado acá. No creo conveniente la lucha que hay con España, porque al final esa nación también fue ideologizada y fue igualmente invadida en su momento para hacerlo lo que son, pues, lo que son todavía, porque España sigue siendo una sucursal de la iglesia. Así de simple, así de simple, y eso hay que tenerlo presente. También es importante asentar que esta es una historia que no tiene fuentes primarias. Recuerdo haber entablado una conversación con un historiador y no, debes buscar las fuentes primarias. Y le digo, hermano, disculpe, pero en esta historia, se lo tuve que demostrar, no existen las fuentes primarias. Todo es de segunda mano. Y aunque les voy adelantando algo, aunque parezca, y lo es, una historia fantasiosa y real, todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido y un objetivo. Y funcionó. Lamentablemente para ellos no toda mentira es perfecta y dejaron demasiado cabos sueltos que, repito, si no nos hubiesen ideologizado de la forma que lo hicieron y que lo siguen haciendo, nos hubiésemos dado cuenta de este problema. Entonces esta es una oportunidad importante para que empecemos reflexionando. Yo les dejo esos puntos sobre el personaje. Investiguen, verifiquen el significado del nombre, qué significa para los españoles el 12 de octubre y qué significa o qué ha significado para nosotros ese mismo 12 de octubre y muchísimas cosas más, porque hay que entender algo que ha pasado a lo largo de la historia, y es que las élites no mienten, aunque crean historias falsas. Siempre escuché a un amigo que decía que la historia hay que leerla entre líneas.
No, la historia hay que leerla entre páginas. En esta página dicen verdades, en la otra no, y así para poder entender. Pero la razón de todo esto es entender que hemos sido, como decía Simón Bolívar, dominados más por la ignorancia que por la fuerza. Aún acá en el continente hay gente que se cree europeo o que pertenece a una clase superior porque ideológicamente está formado para eso. Nosotros debemos ir a la raíz del problema. Ahora, si la historia es falsa, tus pretensiones también son falsas, son irreales, no se ajustan a nuestra verdadera idiosincrasia, que es una mezcla de raza. Por eso los invito a que se suscriban y vamos a entrar en el próximo video directamente a abordar los personajes, a los verdaderos protagonistas de todo esto. Y hay que reconocer que fue una jugada maestra, completamente maestra lo que hicieron, y les voy adelantando los personajes principales en esta historia es la familia Borgia. Con lo que se diga, fueron unos verdaderos genios y fueron los verdaderos artífices de llevar este proyecto a la corona de Castilla y León. Entonces nos vemos en el próximo video. Vamos a hablar del Papa Calixto III y cómo se desarrolló el enlace para que se pudiera llevar el proyecto. No fue nada fácil, no fue nada fácil. Nosotros no fuimos productos de una casualidad ni de un milagro, sino de una estrategia realmente admirable, con todo lo malo que hicieron, porque fue hasta una masacre lo que hicieron allá antes de que esto se pudiera ejecutar para los intereses de los supremacistas. Lo que estaba en juego no era cualquier cosa, era el segundo continente más grande de este planeta y sus riquezas lo que estaba en juego. Así que fue prácticamente una jugada casi perfecta y la vamos a comenzar a desentrañar en el próximo video cuando conozcamos a este papa, a este primer papa de los Borgia. Nos vemos en el próximo video.